Bueno, buenas tardes para todos. Me presento. Mi nombre es Oscar Samuel Ramos Rojas, actualmente estudiante de la Corporación Universitaria UNITEC del programa de Derecho. El día de hoy abrimos un breve espacio para tocar el tema de los derechos humanos. Entonces podemos hablar de los derechos humanos en un gran campo de acción, primero definiendo los derechos humanos como principios fundamentales y básicos que pertenecen a cualquier persona del mundo, independientemente de su género, su raza, su etnia, su nacionalidad, su religión o cualquier otra condición que genere una diferenciación entre los grupos sociales o las clases sociales. Cabe aclarar que este tipo de derechos son inherentes a cada persona, nacen con cada persona en el momento que se genera la vida, y pues cabe resaltar que dentro de ese tipo de derechos inherentes a una persona podemos encontrar el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, el derecho a la no discriminación como derechos inherentes y derechos primordiales para todos los seres humanos. También podemos ahora sí hablar o ahondar un poco más en el tema sobre la responsabilidad internacional por violación de los derechos humanos de los estados. Podemos decir que es obligación o son agentes pioneros de las garantías de los derechos humanos, que es obligación de todos los estados velar por la seguridad y la protección de los derechos de cada una de las personas. Podemos desglosar esto en tres etapas fundamentales, en tres pilares que pueden describir cuáles son las obligaciones, derechos y cómo el ciudadano o el ser humano puede reclamar sus derechos en dado caso de que exista una violación por cualquier caso. Primera etapa, podemos definir los elementos de la responsabilidad internacional o de los estados por violación de los derechos humanos. Se deben reunir como características o requisitos para que se genere el escenario de la violación de los derechos humanos, y son 4 elementos principales: que debe existir una conducta lícita, que esta realmente hace énfasis a que el Estado o la nación a donde pertenezca el ciudadano debe haber realizado una omisión o una violación contra las normas que hayan vulnerado o violado los derechos humanos de una persona. También debe existir un daño. La conducta lícita del Estado debe haber causado un daño a una víctima, y este puede ser físico, moral, material. Un nexo causal, que debe existir un vínculo causal entre la conducta lícita del Estado y el Estado ha generado víctimas con las acciones que ha permitido o ha cometido en un escenario puntual. Y debe existir una imputabilidad, que el acto o omisión del Estado debe ser imputable al Estado. Esto significa que el Estado debe haber actuado con dolo o culpa, en su momento debe haber generado escenarios así no quisiera provocar la violación del derecho, o debe ser totalmente consciente de que con las acciones o los accionarios que comete ha generado la violación de los derechos humanos a una persona. En segunda etapa podemos definir las formas de reparación del daño. Es obligación del Estado reparar el daño a la víctima o adoptar diversas formas como restitución, satisfacción y garantías de no repetición de la violación del derecho. Tercera etapa, podemos definir mecanismos para exigir la responsabilidad internacional al Estado. Hay mecanismos internos, hay mecanismos externos. Dentro de los mecanismos externos podemos determinar los tribunales del país para exigir la restitución o que se haga justicia mediante la violación del derecho. Y por organismos internacionales tenemos la Corte Internacional de Derechos Humanos o la Organización de las Naciones Unidas. Ese es un breve abrebocas
de, del tema de hoy sobre la responsabilidad de los estados o la responsabilidad internacional de los derechos humanos. Sin ir muy lejos, para dejar claridad en el tema, la guerra entre Rusia y Ucrania. Es claro que los rehenes de prisión por cada uno de los participantes tienen los derechos humanos que inicialmente comenté: derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad y a la no discriminación. Es un claro hecho de violación de los derechos humanos. Los modelos de captura de los rehenes o militares que participan en estas guerras, cuando son torturados por el enemigo, por el país contrario a la guerra, son torturados, son maltratados y son masacrados atrozmente, lo que se ve claramente demuestra una violación a los derechos humanos. Eso fue todo por hoy, se me acabó el tiempo. El tema es algo extenso, pero espero que esta pequeña intervención haya dado claridad a la definición y a la responsabilidad internacional de los derechos humanos en los estados. Gracias y nos vemos en otra ocasión.